Sean de nuevo bienvenidos a este videoblog, un espacio hecho para ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el juicio político. El juicio político tiene como antecedente remoto al impeachment inglés y como antecedente inmediato al impeachment norteamericano. El juicio político establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 110 nos desglosa una lista de servidores públicos a las cuales se les puede fincar una o varias responsabilidades. Las reformas que se llevaron a cabo al título cuarto de la Constitución General y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos tuvieron a bien preponderar la función de los servidores públicos, como lo es el brindar sus servicios de utilidad social, y en caso de alguna violación a lo establecido por la Ley Suprema, se prevén procedimientos de responsabilidad civil, penal, administrativa y política. Hablando de responsabilidad política, el juicio político, los sujetos señalados por el artículo 110, primer párrafo, son los siguientes: los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes a los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas. Asimismo, menciona que a nivel estatal también es procedente por violación a faltas graves a la Constitución a los gobernadores de los estados, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia local, y en su caso, los miembros de los consejeros de las judicaturas locales. De la responsabilidad de los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, que señala el artículo 109 en su primer párrafo, nos dice: cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, nos habla que el juicio no procederá por la mera expresión de ideas. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público establecido en el artículo 110. El procedimiento para la aplicación en la que se refiere, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. La Cámara de Senadores, erigida en jurados de sentencia, conociendo de la averiguación, aplicará la sanción correspondiente mediante resoluciones de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Esto en su artículo 110, tercer párrafo. La declaración de la Cámara son inatacables. El plazo. El artículo 114, primer párrafo, nos habla sobre el procedimiento del juicio político, que solo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el juicio o el procedimiento. Por último y para terminar, podemos señalar que la responsabilidad política deriva de los artículos 109, 110 y 114 constitucionales. Al establecer en los preceptos los sujetos a juicio político, las sanciones que se impondrán a cada uno en el ejercicio de sus funciones y la prescripción del mismo. La responsabilidad penal se funda en la fracción segunda del artículo 109, antes mencionada, al disponer que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.
La responsabilidad administrativa, señalada de igual manera en su artículo 109, fracción tercera, nos puntualiza que se aplicarán sanciones de esa naturaleza a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones. Y finalmente, la responsabilidad civil. Se desprende del artículo 111 constitucional al señalar que en las demandas de ese orden entabladas con cualquier servidor público no requerirán declaración de procedencia. Espero que esta breve explicación les haya servido de algo. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias.